Bienvenidos de nuevo capítulo del viajero. Hoy empezamos el capítulo 6 titulado Fucsia y sin más que decir solo disfruten y recuerden este fanfic y su contenido no me pertenece. Ahora sí comencemos. ¿Qué pasa, perdedor? Gary sonrió. Sus brazos estaban cruzados y tenía una sonrisa arrogante en su rostro. Wartortle estaba a su lado con una pose similar. ¿Dónde están los otros perdedores? Estábamos separados. Ash frunció el ceño. No le gustaba pensar en las circunstancias de su separación. Siempre le hacía ver agua corriendo y una luz brillante y etérea. Gary sonrió. Supongo que tuvieron un poco de sentido común y te dejaron. Sé que lo habría hecho, si hubiera sido lo suficientemente estúpido como para ir con un idiota como tú en primer lugar. Ash apretó los puños, pero no respondió. Simplemente sonaría como un idiota y agregaría más combustible al fuego de Gary. Además, parecía que Gary estaba exagerando su personalidad para tratar de sacarlo de quicio. Dijo Gary, la sonrisa desapareciendo. Fue reemplazado por una mueca de superioridad. Parece que realmente lograste hacer evolucionar a uno de tus Pokémon. Buen trabajo. ¿Te tomó todo este tiempo? Frunció el ceño con molestia. No tengo tiempo para esto. ¿Qué quieres? Gary descruzó los brazos. Veamos cuánto peor te has puesto. ¿Cuántas insignias tienes? 4. Su rival se rió. 6. Todo por vencer al gimnasio. ¿Cómo obtuviste el tuyo? ¿Eres uno de esos perdedores que tienen que limpiar un gimnasio para obtener su insignia? Ash frunció el ceño. No. ¿Eres uno de esos perdedores que tuvo que ir a los gimnasios menores para poder ganar? Gary se sonrojó de fastidio. Ash pensó que podría haber tocado un nervio. No. ¿Sabes qué? Vamos a pelear. He estado necesitando una buena carcajada. El entrenador sonrió fríamente. Esto va a ser muy divertido, ¿no? Su rival se burló, pero no dijo nada mientras conducía a Ash a un gran claro circular un poco más adentro del bosque. Ash miró a su alrededor, notando cualquier cosa que pudiera usar a su favor. No había nada. Era solo una sección normal y vacía del bosque. ¿Cuántos has obtenido? Gary gruñó. Se rió cuando Ash respondió. ¿Solo 5? Tuve tantos en mi primera semana. Como sea, acabemos con esto. Wartortle dio un paso adelante. Se había vuelto más grande y parecía haber ganado bastante poder desde la última vez que se vieron. Cenizas sonrió. Nidorino, hazlo. Nidorino se paró frente a Wartortle. Ambos se miraron por un momento. Las peludas orejas de Wartortle se movían y las púas de Nidorino se habían extendido, filtrando su potente veneno. Así fue el primer movimiento. Si bien Wartortle tenía la ventaja en casi todas las áreas cuando se enfrentó a Nidoran, ahora se enfrentaba a Nidorino. Nidorino podría al menos igualar a la tortuga. Ataque de cuernos. Nidorino cargó instantáneamente hacia adelante, atravesando la corta distancia entre ellos. Gary le gritó a Wartortle que la esquivara, pero la criatura apenas había comenzado a saltar cuando el afilado cuerno de Nidorino se estrelló contra ella, inyectándole una enorme dosis de veneno. Ash sonrió ante la expresión de asombro en el rostro de Gary cuando Wartortle fue lanzado hacia atrás por la fuerza del golpe. ¡Haz hielo! Gritó Gary. Noquea a ese estúpido de Nidorino. Wartortle rápidamente disparó un rayo de hielo masivo a Nidorino. Nidorino usó la agilidad que había ganado desde que evolucionó y saltó fuera del camino. El rayo se estrelló contra un árbol y lo congeló por completo, cubriendo el tronco con una gruesa capa de hielo y cubriendo las hojas con una frágil capa. Pulso de agua. Gary rugió, claramente molesto. Tenía los puños apretados y su cara se estaba poniendo roja. Entonces usó cola de agua. La tortuga rápidamente obedeció. Una gran bola de agua brilló hacia Nidorino, pero también fue esquivada. Wartortle luego cargó hacia Nidorino con una velocidad sorprendente, aunque claramente se estaba volviendo más lento y débil debido al veneno que le inyectaron. ¡Rayo! Gritó Ash. Nidorino rápidamente desató el rayo, golpeando a Wartortle directamente en el pecho. Wartortle pareció sorprendido por un momento antes de caer al suelo. Fue devuelto momentos después por Gary. Eso fue solo suerte. Gary gritó con incredulidad. No te irá tan bien contra este. Growlithe. Ash sonrió cuando vio a Growlithe. Estaba claramente experimentado y emocionado por la batalla, ya que el tipo de fuego instantáneamente se puso en una pose. El Growlithe obvió y saltó antes de arrojar algunos destellos de llamas en el aire. Dejó que Gary comenzara esta ronda. Ember, entonces usad derribar. Gritó Gary. Ash sonrió. Gary estaba enojado y cometía errores estúpidos. Si estuviera pensando, habría recordado el punto de veneno de Nidorino. Además, no había forma de que Growlithe pudiera tomar a Nidorino de cerca. Growlithe abrió la boca y disparó varias bolas de fuego. Nidorino los tomó resueltamente. Claramente lo lastimaron un poco, pero en realidad no causaron ningún daño real.
Ash sonrió. Confusión. Nidorino miró a Growlithe con ojos brillantes. Growlithe obvio cuando fue levantado en el aire y fuertemente golpeado contra el suelo. Ash casi esperaba que lo noquearan en ese mismo momento, pero Growlithe demostró ser resistente y se puso de pie con piernas firmes. Sin embargo, Gary no parecía demasiado molesto con esto. Sobrecalentar. Ash parpadeó, ¿dónde había conseguido Gary la MT para eso? Ese fue uno de los pocos movimientos considerados lo suficientemente poderosos como para limitar. Y por una buena razón, el sobrecalentamiento era capaz de noquear a muchos Pokémon de un solo golpe, incluso si generalmente resistían el fuego. Esquivar. Él gritó. Ash no quería que Nidorino fuera eliminado por un movimiento barato como ese. Growlithe comenzó a brillar con un rojo brillante mientras acumulaba la energía necesaria. Unos momentos después, abrió la boca y desató una explosión de llamas de color naranja brillante. Ash tuvo que alejarse de él, la intensidad y el poder casi lo quemaron a 6 metros de distancia. Nidorino trató de esquivarlo, pero Growlithe logró anotar un golpe directo. Gary sonrió, aparentemente esperando que ese fuera el final de Nidorino. Se le cayó de la cara cuando se dio cuenta de que Nidorino seguía de pie, cansado y herido, pero listo para luchar durante al menos otro minuto. Cuerno de enfoque. Ordenó Ash. Growlithe estaba demasiado exhausto por el poderoso ataque para hacer algo. Aparentemente, Gary no se había molestado mucho en entrenarlo con sobrecalentamiento. Simplemente no tenía la resistencia para contraatacar. Nidorino rápidamente concentró su poder antes de atacar a Growlithe. El tipo fuego trató de esquivar débilmente gracias a las órdenes gritadas por su entrenador, pero Nidorino ajustó fácilmente su curso y se estrelló contra él. Growlithe aterrizó pesadamente en el suelo, claramente noqueado. Ash tuvo que ocultar una amplia sonrisa ante la expresión de asombro en el rostro de Gary. ¿Sigues pensando que es solo suerte? Se burló. Gary se burló, pero no respondió de ninguna manera aparte de devolverle Growlithe. Un momento después apareció un cadáver en el campo. Ash frunció el ceño, le hizo pensar en la aplastante derrota que había recibido a manos de Sabrina, y recordó a Nidorino. Probablemente sería capaz de noquearlo, pero no quería que Nidorino resultara herido o debilitado. En cambio, envió a Daffet. Gary se burló del Pokémon más pequeño, pero Ash solo sonrió. Daffet tenía preparadas algunas sorpresas. Rayo psíquico. Gritó Gary. Kadabra rápidamente disparó un rayo psíquico a Daffet, el poder psíquico doblando su cuchara. Ash hizo una mueca cuando el poder le causó un leve dolor de cabeza. Esperaba que esto terminara pronto. Ash no se molestó en decirle a Daffet que esquivara el rayo psíquico. Era demasiado lenta para evitarlo a una distancia tan corta y pudo recibir el golpe con bastante facilidad. Como predijo, el rayo psíquico apenas la empujó hacia atrás. Sospechaba que Gary no había pasado mucho tiempo entrenando a sus Pokémon aparte de Wartortle. La mayoría de ellos parecían lo suficientemente fuertes, pero eran indisciplinados y salvajes. Solo parecían haber entrenado con las poderosas MT que Gary había usado una vez y no tenían la resistencia para luchar por mucho tiempo. Bola de oscuridad. Daffet quedó envuelta en un aura gris claro por un momento antes de lanzar la bola de sombras hacia Kadabra. Los ojos de Gary se abrieron y rápidamente gritó una orden. Reflejar. Kadabra cerró los ojos y rápidamente invocó un panel dorado de luz. Ash luchó contra una mueca ante el repentino dolor de cabeza que le produjo antes de concentrarse en la batalla. Pensó que la habilidad se parecía al orbe en el que se había encerrado a la Kazam, pero parecía más delgado y frágil. A pesar del intento de protegerse, la bola de sombra atravesó la pared antes de estrellarse contra el pecho de Kadabra. Kadabra fue golpeado sobre su espalda, aunque su enorme y gruesa cola absorbió parte de la fuerza. Se levantó con cansancio antes de mirar a Daffet. Psíquico. Gary rugió. Bola de oscuridad. Ash ordenó exactamente al mismo tiempo. Kadabra obviamente estaba teniendo problemas para usar la poderosa habilidad. Estaba claro que podía usar el ataque. Estaba siendo envuelto lentamente en una aura naranja brillante, pero lo estaba haciendo extremadamente lento. Para cuando sus ojos comenzaron a brillar y su cuchara comenzó a doblarse, Daffet había formado su bola de sombras y la había lanzado. La bola de sombra noqueó a Kadabra. Ash suspiró aliviado y se frotó las sienes cuando Kadabra estaba inconsciente. Ese dolor de cabeza finalmente se estaba yendo. En realidad sería capaz de concentrarse ahora. A pesar del alivio que sintió, no pudo ocultar su sonrisa cuando vio la cara de Gary. Estaba rojo y torcido en un ceño fruncido. Aparentemente, Gary no estaba tan acostumbrado a perder. Tal vez el poder que poseían algunos de sus Pokémon les permitió abrirse camino entre la mayoría de los entrenadores. O tal vez simplemente no luchó contra tantos como debería, o eligió deliberadamente a los más débiles. Sin embargo, Gary continuó su batalla. Envió un Pidgeot gigantesco y poderoso. Ash miró al impresionante Pokémon antes de sonreír.
Parecía que era hora de que Plume tuviera una buena pelea. Plume gritó su llegada antes de despegar en el aire. Gary le gritó a su Pidgeot que lo siguiera. Ash estaba agradecido por su sombrero mientras miraba hacia el cielo. Se las arregló para bloquear lo peor del sol y le permitió ver la batalla mejor que Gary. Sospechaba que sería una bendición. Esta podría ser la única batalla con la que tuvo problemas reales. Tonado, murmuró, confiando en que el agudo oído de Plume le permitiría captar la orden. Escuchó, mientras lanzaba rápidamente un pequeño tornado al Pidgeot de Gary. El Pidgeot logró salir volando del camino del ataque, aunque estaba claro que tenía dificultades. El Pidgeot de Gary fue hecho para el poder, no para la velocidad. Torbellino. Gary gritó, agitando los brazos mientras hablaba. Ash frunció el ceño cuando Pidgeot envió una gran ráfaga de viento a Plume, atrapándola y arrojándola del cielo por unos segundos antes de que se recuperara. Ahora, usa el ataque de ala. Plume acababa de recuperarse cuando el enorme Pidgeot se estrelló contra ella. Fue enviada volando por los aires, pero se recuperó nuevamente. Ash frunció el ceño y se le ocurrió una estrategia. Al igual que la última vez, el Pidgeot de Gary era demasiado grande y poderoso para enfrentarlo físicamente. También parecía bastante bien entrenado y habilidoso, por lo que no sería una pelea tan simple como los demás. Ya no tenía la sorpresa de su lado. Gary sabía que Ash era mejor que él y no sería descuidado. Pero había logrado perfeccionar un movimiento que aumentaría su ventaja exponencialmente. Si Plume tuviera que ganar a través de la velocidad y la agilidad, eso es lo que usaría. Viento de cola. Ordenó con una leve sonrisa. Aunque todavía no había usado esto en una batalla real, el entrenamiento que había hecho con Plume aseguró que sería impresionante. Plume rápidamente levantó un enorme torbellino a su alrededor. Ash, honestamente, no entendía cómo funcionaba, pero sabía que Plume de alguna manera podía hacer que los poderosos vientos la aceleraran mientras disminuían la velocidad y golpeaban al enemigo. Todo lo que sabía era que funcionaba maravillosamente. Plume era rápido antes, pero ahora estaba surcando el aire tan rápido que Ash apenas podía seguirla. Y eso significaba que Gary no tenía ninguna esperanza de hacerlo. Ala rápida, seguida de Ash aéreo. Ash tuvo que estremecerse ante la eficacia con la que Plume llevó a cabo su orden. Casi instantáneamente se estrelló contra el Pidgeot de Gary, golpeándolo en el aire gracias a la increíble velocidad que ya había ganado añadida con la del ataque rápido. El ataque lateral fue casi excesivo. Tenía que admitir que el Pidgeot de Gary era impresionante. Si hubiera sido una pelea justa, entonces podría haber derrotado a Plume. Desafortunadamente para Gary, parecía pensar que las batallas aéreas eran lo mismo que las terrestres. Mientras que la Tierra era principalmente estática y uno podía ganar fácilmente sin usar habilidades para alterarla, en el aire el viento y la velocidad eran clave, aunque el volumen y la potencia podían ser igual de útiles si uno sabía cómo usarlos. Pidgeot siguió volando y parecía tener su propia sorpresa. Envió un grito desafiante a Plume, mostrando que aún no había sido derrotado. Hiperrayo. Gary gritó desesperadamente, aparentemente dándose cuenta de que Pidgeot ya estaba medio derrotado. Su Pidgeot rápidamente siguió la orden, encontró a Plume y se fijó. Un instante después, disparó una enorme ráfaga de energía, desviándola por el aire con la esperanza de derrotar a Plume. Ash le gritó a Plume que lo esquivara, pero ya era demasiado tarde. A pesar de su velocidad, Pidgeot tuvo la suerte y la habilidad suficiente para atraparla en el rayo. Casi fue derrotada por el golpe, pero aún tenía un poco más en ella. Él la animó mientras completaba la última orden que le dio, Ash aéreo. Se lanzó hacia Pidgeot desde su gran altura antes de desaparecer repentinamente. Un momento después apareció detrás de Pidgeot y usó el ataque. Aunque el Ash aéreo noqueó a Pidgeot, pareció drenar lo último de la energía de Plume. Lentamente comenzó a descender, luchando por mantenerse en el aire. Ash rápidamente se dio cuenta de esto y la recordó, agradeciendo a Plume mientras volvía a colocar su Pokébola en su cinturón. Buena niña. Él murmuró. Luego se volvió hacia Gary. Vamos, Gary. Uno más. No. Gary se burló. Terminé aquí. No sé cómo me has estado golpeando, pero tienes que estar haciendo trampa de alguna manera. Ash tuvo que ocultar una sonrisa cuando Gary salió del claro con la cara roja de rabia. Cuando su rival le dio la espalda y regresó a la carretera, Ash no pudo contener una última broma. Huélelo más tarde. Llamó a Gary, riéndose todo el tiempo. Se sintió bien ganar. En silencio dejó el claro unos momentos después. Si bien vencer a Gary fue divertido, tenía un viaje que atender. El viaje a la ciudad de Fuchsia fue largo, el terreno era accidentado y podía llevar de 2 a 3 semanas, dependiendo del clima. Así que lo mejor era empezar. La primera semana de su viaje lo llevó a Vermilion. Fue un viaje estándar, algunos Pokémon salvajes lo atacaron o investigaron, y él luchó contra ellos. Ninguno era el que él quería,
aunque proporcionaban un descanso divertido del Pokémon entrenado con el que solía pelear. Ambos prevalecieron en el camino de Saffron a Vermilion. Además de querer darse una ducha antes de embarcarse en un viaje que duraría al menos 2 semanas, Ash también necesitaba abastecerse de suministros. Acababa de usar la enorme cantidad de alimentos y elementos esenciales de repuesto para sobrevivir durante el viaje a Vermilion y necesitaba reabastecerse. Además de la comida y las necesidades habituales, Ash también compró suministros que podrían ser necesarios para las montañas y las duras condiciones. No quería quedarse atrapado en algún lugar y quería que su viaje continuara sin problemas. Compró 10 Pokébolas nuevas como una ocurrencia tardía. Si bien no planeaba atrapar muchos Pokémon, serían útiles si necesitaba escapar de algo y necesitaba un poco de tiempo. Y si terminara atrapando algún Pokémon, las Pokébolas podrían cumplir su propósito previsto. Ash había pensado en luchar contra Surge, pero optó por no hacerlo. Las áreas que atravesaría durante las próximas semanas agotarían a sus Pokémon. Incluso las regiones a un día de distancia de Vermilion serían más duras que la norma para Kanto. No quería que ninguno de sus amigos estuviera cansado. Y no creía que Surge fuera tan fácil de derrotar esta vez. No después de la afortunada victoria que Ash había obtenido. Además de sus actividades de entrenador, se tomó el tiempo para llamar a su madre. Si bien el Pokénap funcionó extremadamente bien, no estaba seguro de que también podría funcionar en el desierto del sureste de Kanto. Solo quería hacerle saber sus planes y que no se preocupara. Cuando todo eso terminó, se fue a la cama. Iba a tener un largo día mañana. Dejó el centro Pokémon temprano. Ash quería detenerse relativamente temprano en la noche y ver qué tan lejos había llegado. Sin duda, el progreso sería más lento de lo habitual gracias al terreno accidentado y al mal tiempo que asolaban los confines del sureste de Kanto. Ash se abrió paso rápidamente a través de la bulliciosa ciudad. Incluso temprano en la mañana, estaba lleno de gente riendo y hablando mientras hacían su viaje diario. Los observó con menor interés mientras pasaba, preguntándose cómo podían vivir en una ciudad tan grande. El entrenador se encogió de hombros cuando finalmente llegó a las puertas. Varios entrenadores pasaron junto a él, bromeando y haciendo gestos extraños mientras entraban. Él los miró por un momento antes de salir al desierto. Nidorino y Plume fueron liberados rápidamente. Los saludaron afectuosamente antes de tomar sus posiciones habituales. Sonrió y echó a andar por el desgastado camino de tierra. Fuchsia City lo esperaba. Nada notable sucedió durante los primeros 9 días de su viaje. Las carreteras estaban en su mayoría vacías en las áreas por las que viajaba, y la mayoría de los Pokémon salvajes lo ignoraban o estaban demasiado ocupados sobreviviendo para molestarse con un solo entrenador. Ash había visto destellos de los poderosos Pokémon que vagaban por las montañas por las que estaba caminando actualmente. Onix, Geodude, Graveler y Machop eran vistas comunes. Sin embargo, siempre se escapaban o se escondían cuando se daban cuenta de su presencia, por lo que nunca llegó a estudiarlos realmente. Caminó resueltamente por el camino rocoso. Estaba disminuyendo lentamente en calidad a medida que se adentraba más en las montañas. Aunque había bastantes pueblos y aldeas pequeñas en esta área, la mayoría estaba demasiado ocupada con sus propias vidas para mantener las carreteras. Solo se había detenido en una hasta ahora, y habían sido bastante hostiles. Aparentemente les gustaba su soledad. Y se estaba gestando una tormenta. Las nubes oscuras habían comenzado a invadir lentamente las montañas, aunque aún no habían comenzado a liberar su agua. Ash no esperaba con ansias el momento en que finalmente lloviera a cántaros. Aparte de la molestia obvia, también haría que los caminos angostos se volvieran resbaladizos y embarrados. Si se volvían demasiado peligrosos, tendría que reducir la velocidad o incluso detenerse por un tiempo hasta que se volviera más seguro. Incluso mientras pensaba en los peligros potenciales de la lluvia, sintió que una gota de lluvia caía sobre su nariz. Luego otro. Y otro. Muy pronto, una llovizna ligera y constante caía del cielo. Ash suspiró. Parecía que este no sería un viaje agradable. Supuso que debería encontrar una cueva o algún otro refugio para pasar la noche. Ya estaba a punto de caer la noche. Dormir en un lugar agradablemente seco y despertar en medio de un pantano no fue la mejor experiencia. Aunque tomó un tiempo, finalmente encontró una cueva grande y seca que tenía espacio más que suficiente para que él y sus amigos durmieran cómodamente. Estaba oscuro, así que liberó a Infernus. Gracias a la intensa llama de la cola de Magmar, no había mucha necesidad de madera. Sin embargo, extrañamente, Infernus se mostró cauteloso mientras observaba el entorno. Rápidamente giró su cabeza hacia el fondo de la cueva y escupió una enorme explosión de llamas en ella. Ash saltó hacia atrás y gritó de sorpresa. ¿Qué viste? Ash preguntó. Tenía miedo de que se hubieran topado con un enjambre de Zubat o algo así. Eso sería más que suficientemente peligroso para que Infernus lo atacara. Entonces obtuvo su respuesta.
Un grito agudo y enojado lo alertó del hecho de que había algo más en la cueva. Algo que era mucho más grande que un Fubat. Infernus rugió y lanzó llamas a la fuente del grito de nuevo. Ash pudo mirar esta vez y vio una gran forma humanoide en medio de las llamas. Corría hacia Infernus, dando largos saltos y saltos en lugar de los movimientos rápidos y entrecortados de los humanos. Echador de llama, ordenó, acomodándose en la parte trasera de la cueva. Ash no quería quedar atrapado en medio de esto. El tipo fuego aceptó con gusto la orden, desatando otra corriente de llamas hacia la figura humanoide. Parecía doler lo que sea, pero no lo eliminó. Ash comenzó a preocuparse cuando finalmente estuvo a una distancia sorprendente de Infernus y lanzó un golpe brutal, pero elegante, en el pecho de Infernus. Infernus recibió fácilmente el golpe, pero claramente lo hizo enojar. Ash decidió tomar el control de la situación antes de que Infernus perdiera los estribos y quemara todo a su alrededor. Golpe de fuego. Ash sonrió cuando Infernus lanzó su poderoso golpe de fuego al lado de la cabeza del humanoide. Envió a la criatura al suelo, aunque rápidamente se recuperó y pateó las piernas de Infernus debajo de él. Tenía una buena idea de lo que era la criatura. Por la forma general y el estilo de pelea que estaba usando, parecía ser un machoque. Eso significaba que necesitaba que Infernus usara sus habilidades de fuego al máximo potencial. Los machoque eran enemigos peligrosos en el combate cuerpo a cuerpo y podían desatar una gran cantidad de daño. Infernus podría ser incansable y prácticamente indestructible, como Ash había aprendido en los momentos en que tuvo que luchar contra los poderosos Pokémon, pero no sería capaz de vencer a un machoque en su propio juego a menos que hiciera trampa. Echador de llama. Él gritó. Infernus gruñó y rápidamente siguió la orden, desatando la enorme corriente de llamas cuando el machoque se preparaba para golpearlo. Machoque. Ash pudo confirmarlo a la luz de la llama. Gracias a la estructura del cuerpo corpulento y el rostro sutilmente reptiliano, tropezó hacia atrás de las llamas antes de recuperarse un poco. Golpe de fuego. El machoque esquivó rápidamente el puño ardiente y respondió con otro golpe en el estómago de Infernus. Infernus simplemente gruñó y lanzó otro cono de llamas al luchador. Golpeó a machoque de lleno en el pecho e hizo que el tipo de lucha se protegiera de más llamas. Infernus rápidamente lanzó otro puñetazo de fuego, derribando a machoque contra las paredes de piedra de la cueva. Ash puso una mano en una pokebola y se preparó para lanzarla. Pensó brevemente en usar una de sus ultrabolas, pero pensó que una pokebola sería más que suficiente. Machoque no era lo suficientemente poderoso como para necesitar uno. Machoque sería bastante útil para el equipo, y era lo suficientemente fuerte como para hacer frente a Infernus por más de un golpe. Como mínimo, podría entrenarlo para que coincida con el resto de su equipo. Necesitaba un tipo de lucha para equilibrar las cosas. Estallido de la llama. Gritó Ash. El rugido y crepitar de las llamas ahogaba parte del ruido que hacía, así que tuvo que alzar la voz. Infernus siguió rápidamente con su orden, rugiendo y pisoteando el suelo. Las llamas explotaron de su boca y bañaron a Machoque. La forma musculosa de Machoque se hundió en el suelo desde su posición en la pared, claramente inconsciente. Cenizas sonrió. Fue agradable luchar contra estos Pokémon. A diferencia de ese monstruo de Ridon, Machoque en realidad podía ser derrotado. Machoque era poderoso, pero no ridículamente. Buen trabajo, infierno. Ash gritó antes de limpiarse unas gotas de sudor de su frente, justo ahora dándose cuenta de lo caliente que se había puesto. Tendría que recordar no usar tanto a Infernus en áreas cerradas. Infernus hizo que sus llamas ardieran en respuesta. Prepárate. Estoy a punto de atraparlo y revivirlo. Ash lanzó suavemente la Pokébola a la criatura inconsciente. Rápidamente atrapó al tipo de lucha. Machoque no tuvo oportunidad de resistirse. Abrió su mano, haciendo que la pelota flotara hasta su mano. Ash lo miró por un segundo. Aunque sabía que Machoque no sería tan rebelde y enojado como lo había sido Infernus, no había atacado hasta que lo hizo Infernus. Por ejemplo, esperaba que Machoque ofreciera algún tipo de pelea. Así que lanzó Daffy y Nidorino. Ambos serían armas poderosas contra Machoque. No tendrían ningún problema con un solo tipo de lucha. Ash entrenaba sin descanso a todos sus Pokémon por la noche. No peleaban mucho, así que los enfrentó entre sí o los hizo practicar durante varias horas, y todos habían dominado su SMT. Daffy finalmente había logrado ser psíquico perfecto desde que partieron de Vermilion. Le había pedido que lo usara en una de las escasas batallas en las que se vieron obligados, y era tan poderoso como esperaba. Aunque era increíblemente poderoso y ella lo había dominado, él usaba sus ataques más débiles con más frecuencia. Psíquico lo agotó con bastante rapidez, aunque esperaba que esa debilidad se superaría cuando evolucionara. Nidorino todavía no podía aprender el cuerno de taladro, pero en cambio se había vuelto increíblemente hábil tanto en el combate a distancia como en el cuerpo a cuerpo. Era más que capaz de golpear objetivos lejanos con cierta precisión,
y también había comenzado a mejorar el poder detrás de sus TM. Por supuesto, Nidorino todavía favorecía la lucha física. Para eso fue construido. Su piel dura, su cuerno afilado y su poderoso veneno lo convirtieron en el mejor luchador físico de Ash. Nidorino podía incluso igualar a Infernus, aunque siempre estuvo cerca. Así que un machoque solitario sería un juego de niños. Ash sonrió a sus amigos cuando se materializaron y aceptaron cualquier afecto que decidieran darle. Cuando terminaron, le tendió la pokebola. Ambos recién llegados entendieron y se prepararon para la batalla si fuera necesario. Machoque estaba inconsciente cuando lo soltaron. Ash aprovechó el momento para escanearlo con su Pokédex. Machoque. Comenzó. El Pokémon superpoderoso. Su cuerpo musculoso es tan poderoso que debe usar un cinturón de ahorro de energía para poder regular sus movimientos. Debido a que es tan peligroso, nadie nunca se ha quitado el cinturón. Este Machoque conoce los movimientos: concentrar energía, patada baja, golpe de karate, barrido bajo, lanzamiento sísmico, venganza, lanzamiento vital y sumisión. Su habilidad es Guts, lo que hace que se vuelva más poderoso cuando lo lastiman o lo someten a un efecto. Ash pensó que resultaría bastante útil. Machoque definitivamente estaría en medio de las cosas, por lo que sería útil que pudiera obtener un poco más de poder en situaciones difíciles. Comprobó el género de Machoque después de eso. A Ash no le gustaba referirse a ninguno de sus Pokémon como eso cuando en realidad tenían un género. Machoque era un hombre. Después de tener toda la información que quería, Ash sacó uno de sus revivir y se arrodilló junto al Pokémon inconsciente. Cuidadosamente colocó el recipiente en forma de diamante sobre la boca de Machoque, liberando el polvo restaurador. Cuando Machoque se movió, Ash se puso de pie y retrocedió. No quería estar demasiado cerca de Machoque si estaba enojado. Ash no creía que pudiera recibir un golpe de algo lo suficientemente fuerte como para levantar rocas con una mano. Infernus se tensó cuando Machoque se incorporó con cansancio y miró a su alrededor. Ash lo miró y le indicó al tipo fuego que se relajara. Nidorino sería más que suficiente para protegerlo y no quería que Machoque se sintiera intimidado. Machoque no tardó en darse cuenta de que había varios Pokémon a su alrededor. Rápidamente se tensó y parecía que estaba a punto de huir. Ash dio un paso adelante, sirviendo tanto para atraer la atención de Machoque como para calmarlo. No te preocupes, dijo en un tono tranquilizador. No te vamos a lastimar a menos que intentes lastimarnos. El tipo luchador lo miró con los ojos entrecerrados. No perdió la tensión en su cuerpo, pero no parecía que estuviera a punto de atacar o huir. Ash sonrió. Bien. Mira, te atrapé. Ya sabes lo que eso significa. Machoque resopló y asintió. Ash notó que se aflojó y se dejó reclinar en la pared de la caverna con los brazos cruzados. Supuso que Machoque se dio cuenta de que no podía escapar o hacer ningún intento real de contraatacar. Ahora que estaba seguro de que Machoque no causaría ningún problema, era hora de empezar a hacer las paces con su nuevo amigo. Ash no quería pasar por el mismo proceso problemático que tuvo con Infernus. No sé si estás molesto conmigo en este momento o no, pero si lo estás, lo superarás. Ash dijo con confianza. Eres uno de mis socios ahora, y te prometo que haré todo lo posible para hacerte lo más fuerte posible. Mientras no cause problemas y haga lo mejor que pueda, se volverá más fuerte. De lo que nunca podrías haber imaginado. Machoque miró interesado, pero aún mantuvo su pose perezosa. Solo miró a Infernus y asintió con una expresión aburrida. Ash pensó que estaba preguntando si sería mejor que el Magmar. El entrenador lo expresó y recibió un asentimiento a cambio. No puedo responder a eso. Él admitió. No sé si serás tan fuerte como Infernus, pero definitivamente tendrás una mejor oportunidad que si te quedaras aquí y te entrenaras en el desierto. Entonces, ¿estás dispuesto a trabajar con nosotros? El tipo peleador pareció sorprendentemente pensativo por un momento antes de encogerse de hombros y asentir. Cenizas sonrió. Impresionante, exclamó, alegre de no tener que preocuparse de que Machoque intentara atacarlo mientras dormía. Los tipos luchadores generalmente tendían a ser honestos y directos. Machoque probablemente no rompería su promesa, aunque Ash todavía tendría cuidado. ¿Quieres un apodo? Todos mis otros amigos tienen uno. Machoque se encogió de hombros y volvió a asentir, aparentemente sin importarle mucho. Ash se sentó y comenzó a pensar en nombres. Se los lanzaba a Machoque cada vez que pensaba en uno, aunque el luchador tendía a sacudir rápidamente la cabeza. Luego de unos minutos, el resto de sus Pokémon se aburrieron de sus intentos. Infernus fue a la parte de atrás de la cueva y se acurrucó. La llama de su cola brillante dejaba suficiente luz para que Ash pudiera ver. Obviamente estaba aburrido. Daphne se volvió para mirar la fuerte lluvia que caía sobre el suelo, perdido en pensamientos que Ash no podía esperar descifrar. Nidorino simplemente se acurrucó junto a Ash, todavía un tanto desconfiado del Machoque.
Ash palmeó distraídamente la piel dura y correosa de su amigo mientras pensaba, tan acostumbrado a estar cerca de Nidorino que no necesitaba mirar para evitar las púas venenosas. Tomó casi 30 minutos encontrar un nombre que Machoke encontrara aceptable. Ash generalmente había centrado sus apodos en temas aplicables a los tipos de lucha. Ambos encontraron que Warrior era aburrido y carente de imaginación. Machoke negó rápidamente con la cabeza cuando Ash sugirió a Champion. Ash casi sugirió Brute, pero sabía que no describía a Machoke en absoluto. Hulk casi fue aceptado, pero Machoke finalmente negó con la cabeza. Goro apareció en su cabeza de algún lado, pero no le gustó mucho. Innumerables otros se pasaron entre ellos, siempre rechazados después de un breve momento de reflexión. Ash estaba empezando a cansarse cuando finalmente escogieron un nombre que le gustaba a Machoke, Bruiser. No tenía connotaciones negativas como Brute, no parecía ser un título que Machoke no se hubiera ganado, y era más original que Warrior. Entonces, Bruiser fue. Está bien, matón. Ash dijo, probando el nuevo nombre. No sé si estás cansado o no, pero yo lo estoy. Así que elige un lugar para dormir. Puedo ponerte en tu pokebola si prefieres estar dentro, pero no haré que entres. Bruiser negó con la cabeza. Ash estaba sorprendido de que pudiera, su cuello gris y duro estaba tan lleno de músculos y piel dura que parecía que no podía moverse. Asintió en respuesta a la respuesta de Bruiser y comenzó a sacar su colchoneta de dormir de su mochila. Mientras lo hacía, miró a Bruiser, que aún no se había movido. Solo miró a Ash con curiosidad, juzgándolo de alguna manera que Ash no entendió. Si la tormenta ha amainado por la mañana, entonces nos iremos. Tenemos que movernos, dijo Ash, ignorando lo que sea que Bruiser lo estaba mirando. No quería sentirse cohibido. Descansa un poco. Mañana será un día largo. Bruiser asintió y miró a su alrededor en busca de un lugar desocupado. Ash lo observó con curiosidad hasta que el tipo luchador encontró un área de su agrado y se sentó, apoyándose en la pared de la caverna y relajándose. Parecía como si estuviera dormido en el momento en que cerró los ojos. Ash volvió a concentrarse en su propia alfombra. Quitó la mayor cantidad de tierra y lodo del camino y la cueva antes de acostarse. Hacía un poco de frío dentro de la cueva, así que se puso de pie y pasó junto a Infernus. Nidorino lo siguió lealmente, acurrucándose cuando Ash volvió a ponerse en posición de dormir. El crepitar constante de la llama de la cola de Infernus y el golpeteo de la lluvia afuera lo pusieron a dormir rápidamente. A la mañana siguiente, la tormenta aún no había amainado. Ash había decidido aguantarlo de todos modos, pero en el momento en que salió de la cueva se dio cuenta de que era imposible. De la noche a la mañana, la tormenta que aún azotaba las montañas había convertido el camino duro y lleno de obstáculos en una luz de lodo. Sus zapatos estaban casi completamente envueltos en el momento en que salió. No había forma de que hiciera más de unas pocas millas con este clima. Así que suspiró y volvió a entrar en la cueva. Parecía que estaría atrapado aquí por un tiempo. Ese barro lo hizo demasiado peligroso e inútil incluso para intentar ir. Junto con la fuerte lluvia que aún caía sobre el suelo, no veía ningún sentido en atravesarlo. Ash soltó a sus amigos una vez que dejó caer su mochila al suelo. Ya estaba empapado. Estaba extremadamente agradecido por Infernus cuando se materializó el tipo fuego. La cueva ya estaba adquiriendo un notable escalofrío, pero la llama de la cola de Infernus ayudó a disiparlo. Un rápido estallido de llamas en la cueva la calentó lo suficiente como para sentirse cómodo. Los demás lo miraron interrogantes, confundidos sobre por qué ya habían sido liberados. La tormenta es una lástima. No puedo viajar hoy. Ash frunció el ceño mientras respondía a su pregunta sin palabras. Tenía la esperanza de salir de estas montañas vacías y hacer algún progreso serio en su viaje a Fuschia. Según el mapa de Pokénub, estaba a solo 5 días de Fuschia. Probablemente sería más de una semana ahora, gracias al barro y este retraso. O bien, no podía cambiar el clima. Parecía que tendría que sacar lo mejor de esta miserable situación. Su Pokémon aún podría mejorar dramáticamente a través del entrenamiento, aunque los espacios reducidos de la caverna inhibirían un poco el entrenamiento. Se giró hacia su Pokémon con una sonrisa en su rostro. No saldrían del entrenamiento hoy, incluso si no fuera demasiado difícil. Esto iba a ser divertido. A la mañana siguiente, él y sus amigos estaban listos para partir. Ninguno de ellos estaba agotado por el entrenamiento, que simplemente consistía en usar sus movimientos más poderosos una y otra vez. Fueron disparados bajo la lluvia, por lo que no pudo ver lo fuertes que eran. Pero ese no era el punto, lo que importaba era que funcionó en la resistencia de sus amigos. Quería que pudieran usar cualquiera de sus movimientos en cualquier momento, sin importar cuán cansados estuvieran. Estaba contento de que la tormenta finalmente se hubiera disipado. Había dejado de llover tarde anoche, por lo que al menos podía intentar hacer algún progreso. El lodo lo convertiría en una experiencia miserable, pero aún así seguiría adelante.
Ash se fue temprano en la mañana. El clima era notoriamente volátil en estas partes, y no quería quedar atrapado de nuevo. Esa cueva era terriblemente aburrida. Él y sus amigos terminaron tratando de dormir en el momento en que terminó el entrenamiento solo para matar el tiempo. El sol brillaba y calentaba cuando salió, lo que le hizo entrecerrar los ojos. También hizo que todo fuera aún más miserable. Gracias al calor, la enorme cantidad de agua depositada por la lluvia comenzaba a evaporarse, provocando una humedad horrible. Ash había estado sudando incluso antes de dejar los confines seguros de la cueva. Además, el lodo todavía era espeso y profundo. Ash frunció el ceño cuando trató de tragarse el pie, aunque pude sacarlo de un tirón. Tenía muchas esperanzas de que el resto del camino no fuera tan malo. Antes de comenzar, lanzó Plume. Todos sus otros amigos estarían empantanados en el lodo, y le gustaría tener al menos uno de ellos fuera si tuviera problemas. Plume sería lo suficientemente poderoso como para hacer frente a cualquier amenaza que pudiera encontrar. Observó con inquietud el largo y sinuoso camino que tenía delante. Aunque sabía que no era el caso, esperaba que parte de ella hubiera evitado mágicamente las inmensas tormentas que azotaban la región. Sacudió la cabeza para sacar esos pensamientos. Tenía que lidiar con eso, así que bien podría no quejarse. Un momento después, se adentró en la zona embarrada. Fuchsia lo esperaba. Llegó a Fuchsia 6 días después. Las tormentas habían dejado empapada casi toda la zona, por lo que durante los primeros 2 días su viaje fue caluroso, húmedo y fangoso. Fue uno de los momentos más miserables que había soportado hasta ahora. La mayoría de los Pokémon salvajes se habían vuelto muy activos después de la tormenta, por lo que también tenía que estar en constante vigilancia. Pero finalmente había llegado. Estaba en una colina que dominaba la pequeña y apartada ciudad. Era mucho menos ostentoso que Celadon y Saffron, y su naturaleza privada proporcionaba un bonito contraste con las grandes y extensas ciudades a las que había viajado recientemente. Los edificios eran bastante pequeños. No había nada realmente sobresaliente en el lugar, aunque podía ver los confines de la enorme zona safari desde su punto de vista. Era gigantesco en comparación con la pequeña ciudad que lo administraba. Ash no estaba seguro de si iba a visitar la zona safari. Quería obtener todas sus insignias lo más rápido posible para tener suficiente tiempo para entrenar a su equipo actual y posiblemente encontrar nuevos miembros que no fueran débiles en comparación con el momento de la conferencia. Había planeado su ruta. Después de derrotar a Koga, se dirigiría hacia la isla Finnabar. Ash decidió tomar la ruta del mar en lugar de viajar alrededor de Kanto. Fuchsia tenía varios transbordadores en su pequeño puerto, por lo que no sería muy difícil encontrar transporte. Durante ese tiempo, intentaría detenerse en las islas Seafoam. Quería encontrar un tipo de agua que también pudiera operar en tierra, aunque uno de los raros tipos de hielo también sería genial. Ash no tenía nada que pudiera contrarrestar a uno de los poderosos dragones, que seguramente vería si llegaba a las etapas avanzadas de la conferencia. Después de derrotar al gimnasio Finnabar, decidió volver con Sabrina. Para entonces, con suerte, sería lo suficientemente poderoso como para derrotar al líder psíquico. Si no lo fuera, entrenaría hasta que lo fuera. Y cuando derrotó a Sabrina, se dirigiría al gimnasio de la Tierra, ampliamente temido y evitado. Y su líder, Giovanni, tenía fama de ser despiadado y brutal durante las batallas. Tenía peor reputación que surge cuando el líder eléctrico estaba completamente desatado. Más Pokémon resultaron heridos luchando contra él que todos los demás gimnasios combinados. Por eso también Ash quería derrotar al misterioso líder del gimnasio. Era la última prueba de fuerza hasta que uno ingresaba a los escalones superiores de la conferencia Indigo o tenía la suerte y la habilidad suficientes para enfrentarse al Elite Four. Derrotar a Leartlim era el último símbolo de estatus entre la mayoría de los entrenadores, una señal de que el entrenador era verdaderamente poderoso. Pero eso estaba muy lejos de ahora, pensó Ash. Por ahora solo necesitaba concentrarse en Koga. Miró a Fuchsia por unos momentos más antes de partir. Era demasiado tarde para la batalla, estaba casi oscuro, pero quería descansar lo suficiente antes de esta batalla. El centro Pokémon era probablemente la estructura más grande de la ciudad aparte del gimnasio. A diferencia de las casas pequeñas y las oficinas y edificios modestos, el centro Pokémon era enorme. Era del tamaño de 5 o 6 de los edificios a su alrededor y tenía 2 pisos. Dado que el gimnasio Fuchsia no era muy popular entre los entrenadores debido a la naturaleza implacable y la estrategia brutal de Koga, el líder del gimnasio normalmente envenenaba a un Pokémon y luego lo ponía a dormir o lo paralizaba, dejándolo completamente indefenso. Supuso que era para entrenadores. Visitando la zona safari. Sin embargo, a él realmente no le importaba eso. Todo lo que Ash quería era comida caliente, una ducha para deshacerse del barro seco y la mugre del horrible viaje, y una cama que no estuviera cubierta por una capa de barro seco y agrietado.
Afortunadamente, obtuvo todo eso extremadamente rápido. Luego, dejó salir a todos sus amigos a los que se les permitió ser liberados antes de colapsar en la cama. Estaban tan exhaustos como él, y todos se encontraron rápidamente áreas cómodas para dormir. Ash miró alrededor de la habitación por última vez, sonriendo al ver las formas dormidas de sus amigos. El entrenador sintió el gran cuerpo de Midorino a los pies de su cama y palmeó a su amigo por última vez antes de volver a acostarse. Se durmió casi al instante. A última hora de la mañana siguiente, Ash se encontró fuera del gimnasio Fuchsia. Estaba a 15 minutos a pie del centro Pokémon, pero eso solo le dio tiempo para examinar la sencilla ciudad con más cuidado. Le gustaban los pequeños edificios y la arquitectura. Saffron era impresionante, pero era demasiado grande para su gusto. El centro Pokémon no estaba en las mejores condiciones, notó, pero todo funcionaba bien. Había recordado llamar a su madre antes de irse, actualizándola sobre su estado. Sin embargo, Ash no había pasado mucho tiempo hablando con ella. Estaba demasiado ansioso por desafiar al gimnasio. A Ash le gustaba el gimnasio Fuchsia. No tenía la belleza elegante del gimnasio de Sabrina, pero no era tan sencillo como el almacén de Brock. El edificio poseía un estilo simple que recordaba más a una versión limpia del dojo que a cualquier otra cosa. Entró en el gimnasio. El campo de batalla era claramente visible en el fondo, aunque se instaló un pequeño escritorio frente a la puerta. Estaba ocupado por una mujer joven, que parecía ser solo unos años mayor que Ash. Miró a Ash y sonrió. Hola. Ella saludó casualmente. Supongo que quieres luchar contra mi padre. Ash asintió, asumiendo que se refería a Koga. Ja, el tipo fuerte y silencioso, ¿verdad? La chica preguntó con una sonrisa. Ash la miró fríamente, sin saber cómo se suponía que debía reaccionar. Los gimnasios solían ser todo negocio. No tenemos demasiados de esos. No es que obtengamos demasiado de nadie, hoy en día. Ella comentó secamente. Él asintió con cautela. Ella sonrió de nuevo y se puso de pie. De todos modos, mi nombre es Janine. Ofreció mientras deslizaba la silla hacia el escritorio. Ash pudo ver que vestía un uniforme de artes marciales, aunque el extraño cabello morado en un estilo aún más extraño y la capa lo hacían parecer menos práctico. Ceniza. Él le respondió cuando ella se dio la vuelta y le indicó que la siguiera. Ella asintió con la cabeza. Bonito nombre. De todos modos, mi padre es el líder del gimnasio aquí. Estoy entrenando para usar los tipos de veneno tan bien como él puede. Por lo general, mi tía ya es la recepcionista ya que ya no lucha, pero estaba enferma hoy. Ash estaba un poco abrumado. Se había acostumbrado al silencio del desierto. La única comunicación que tenía era con sus Pokémon, con los que no necesitaba hablar. Los entendió muy bien. Incluso Gafel se estaba volviendo más fácil de leer. ¡Qué lindo! Ofreció, esperando en privado poder luchar contra Koga y salir de aquí. Sí, mi padre generalmente está revisando la zona safari en este momento, pero tienes suerte. Regresó hace solo unos minutos. Ella parloteó, sin darse cuenta de que él había hablado. Buena suerte con mi padre. Probablemente te ganará. Él frunció el ceño. Gracias. De nada. Janine respondió, evidentemente sin entender el sarcasmo o simplemente ignorándolo. De todos modos, él está aquí. Una sombra salió de la nada y estranguló a Janine antes de patearle las piernas debajo de ella. Ash puso su mano en la pokebola de Midorino, pero se detuvo cuando la figura se volvió hacia él. Reconoció al extraño hombre como Koga. Koga sintió antes de volver a concentrarse en la indefensa Janine. Te estás volviendo perezoso. Él la reprendió con una voz áspera mientras colocaba un pie delgado con una bota sobre su garganta. Debes ser consciente de tu entorno incluso cuando estés distraído. Tendré que someterte a un entrenamiento más riguroso después de este desafío. Ash parpadeó. Koga apartó el pie del cuello de Janine y la ayudó a levantarse. No puedes ser un verdadero miembro de este gimnasio hasta que puedas pelear también sin Pokémon como con ellos. Solo hay 12 miembros en este gimnasio. Me gustaría ver un 13º pronto. Por supuesto, padre. Janine dijo casi con reverencia. Se frotaba un poco el cuello, pero no parecía importarle el ataque. Me he estado volviendo perezoso. Entrenaré con Bruce más tarde. Ash observó con curiosidad la extraña dinámica familiar, aunque se tomó el tiempo para observar a Koga. El hombre era obviamente un luchador. Su ajustado uniforme de artes marciales mostraba que no era particularmente voluminoso, pero era ágil y fuerte. Ash pudo ver que se movía con la gracia fluida de un luchador entrenado. Sus ojos feroces y su rostro anguloso lo hacían aún más notorio. Bien. Koga respondió a Janine. Se volvió hacia Ash. ¿Quién eres tú, retador? Soy Ash Ketchum. Koga sintió. Creo que he oído hablar de ti por Surge. Bien. Esta será una buena pelea. Ash asintió. Una expresión determinada se asentó en su rostro. Estaría a la altura de lo que Surge había afirmado.
Koga sería derrotado. Janine dio un paso adelante, su voz cambiando al tono profesional de un árbitro de la liga. Miró a Challenger, toma tu lugar en el campo de batalla. Él asintió y caminó hacia la caja más cercana. Koga viajó rápidamente al lado opuesto. Esta será una batalla de 3 contra 3. Janine gritó mientras tomaba su propia posición. El retador enviará el primer Pokémon. Ash frunció el ceño ante la desventaja, pero rápidamente envió a Infernus. Aunque quería usar a Daced en algún momento de esta batalla, quería retenerla por un tiempo. Ella definitivamente sería su carta de triunfo si la necesitara. Brute todavía no estaba a la altura de sus estándares. El Machoke estaba mejorando rápidamente, pero aún no podía igualar a sus otros amigos. Infernus rugió cuando lo soltaron en el desnudo campo de batalla. Golpeó su pie y escupió una larga corriente de llamas en el aire, intentando intimidar a Koga y a cualquier Pokémon que enviara. Koga examinó a Infernus con curiosidad. Se rascó la barbilla mientras pensaba. Tu Magmar es impresionante. Koga gritó, su voz áspera, fuerte y clara incluso desde el otro lado del campo de batalla. ¿Pero puede derrotar a mi propio aliado? Lanzó un Muk gigante en el campo. Ash se atragantó cuando el olor putrido y podrido del Pokémon lo golpeó. Le recordaba demasiado a cuando estaba atrapado debajo del monstruoso Muk de Piece. Koga no esperó las formalidades normales. Inmediatamente comenzó a dar órdenes. Usa gas venenoso, luego lodo. Ordenó Koga fríamente. Muk rápidamente siguió las órdenes, produciendo una gran cantidad de gas venenoso de color púrpura de su cuerpo tóxico. Luego escupió lodo espeso y oscuro hacia Infernus. Ash podía oler el veneno de su caja. Doge, lanzallamas. Ash dijo. Infernus saltó rápidamente fuera del camino del lodo y lanzó una enorme corriente de llamas hacia Muk. El fuego quemó el gas venenoso, dejando a salvo el área alrededor de Muk. También aturdió temporalmente al tipo veneno, causando algo de daño en el proceso. Ash pensó que sería fácil aprovechar su ventaja. Lanzallamas, acércate y dispara puñetazo. Infernus cargó contra Muk, esquivó 3 lodos más y envió una constante ráfaga de llamas hacia la pútrida criatura. Koga estaba gritando ataques, pero ninguno de ellos logró aterrizar en Infernus. Muy pronto, el tipo fuego se acercó y golpeó a Muk con su puño cubierto de llamas. Sonrió cuando vio que Muk retrocedía. Al menos sabía que no era demasiado abrumadoramente poderoso. No sería capaz de recibir golpes con el poder que poseía Infernus. Pluma de lava, sigue con puñetazo de fuego. Lanzallamas si estás consciente. Infernus estampó su pie en el suelo, ignorando el gas venenoso que Muk había comenzado a producir. Una explosión de lava y llamas estalló a su alrededor, saliendo de debajo del tipo veneno y quemándolo gravemente. Un momento después, el despiadado tipo fuego golpeó con su puño en llamas al herido Muk, dejándolo inconsciente para siempre. Cenizas sonrió. Esto fue tan fácil de como había esperado. Koga tenía fama de ser difícil de derrotar, pero la mayoría de los Pokémon no eran tan poderosos ni tan bien entrenados como Infernus. Koga tenía el ceño fruncido en su rostro. Veo que no me decepcionaré. Sin embargo, no derrotarás tan fácilmente a mi próximo Pokémon. B. Weezing. No se había enfrentado a muchos Weezing antes. 1 o 2 habían estado al servicio de los Rockets más poderosos con los que había luchado, pero los Weezing no eran particularmente populares. Su gas era increíblemente peligroso y el olor no ayudaba. Pero sabía que eran increíblemente peligrosos si liberaban su veneno y también que eran increíblemente resistentes a los ataques físicos. Recordó a Infernus. Si bien no creía que el tipo fuego tuviera dificultades con Weezing, no quería que lo envenenara. Nidorino sería una opción mucho más segura. Koga no dijo nada sobre Nidorino. Solo lo miró fijamente por un momento antes de gritar algunas palabras al azar a Weezing. El maloliente Pokémon se hinchó un poco más. Ash frunció el ceño. Sabía que Koga estaba tendiendo algún tipo de trampa. Sería mejor sacar a Weezing de la distancia solo para estar seguro. Rayo de hielo, rayo. Nidorino rápidamente atacó a Weezing con el rayo de hielo. Los 3 rayos de energías alcanzaron su objetivo, encerrando a Weezing en una gruesa capa de hielo. Ash sonrió cuando el tipo veneno cayó al suelo. Sus gases no pudieron mantenerlo en el aire cuando estaba cubierto de hielo. Su amigo gruñó cuando soltó el rayo. Ash tuvo que desviar la mirada, pero pudo oír la única orden de Koga. Sintió una oleada de pánico real. Nidorino, sal del camino. Gritó, esperando que Nidorino pudiera reaccionar lo suficientemente rápido. Un instante después, una oleada masiva de energía salió disparada de Weezing. Ash sintió un destello momentáneo y brillante de calor y luz. Tuvo que cubrirse los ojos y apartar la cara, pero miró hacia el campo de batalla tan pronto como pudo. Ash suspiró. Nidorino no había podido evitar la explosión. Su amigo yacía inconsciente no muy lejos de él, con el estómago expuesto y los ojos cerrados.
Había tenido miedo de la posibilidad de que Koga usara la autodestrucción, pensó Ash mientras le devolvía a su amigo. Era una táctica común para aquellos que usaban Koffing y Weezing. Los gases venenosos dentro del Pokémon eran extremadamente volátiles y podían explotar a voluntad. Tampoco causó ningún daño permanente al Koffing o Weezing, por lo que apenas fue un sacrificio. Aún así, no había esperado que Koga lo usara. El líder del gimnasio generalmente se enfocaba más en infligir condiciones que debilitarían lentamente a sus enemigos o simplemente los dominarían con cualquier Pokémon que usara. Ash no esperaba que usara las tácticas de sacrificio que la mayoría de los entrenadores encontraban molestas en el mejor de los casos y cobardes en el peor. Tu Nidori no era demasiado poderoso para Weezing. Koga dijo con calma. Ash se sobresaltó y miró al líder del gimnasio. No esperaba ningún tipo de justificación, normalmente solo los idiotas explicaban su estrategia. Elegí hacer al menos algo de daño. Ash frunció el ceño, pero asintió. Solo quería continuar con la batalla. No perdió tiempo en elegir su próximo Pokémon. Aturdido fue enviado rápidamente. Koga había logrado igualar esta batalla y Ash no quería darle al líder del gimnasio ninguna posibilidad de victoria. La expresión severa de Koga se transformó en un ceño fruncido cuando vio al Drowzee. Ash sonrió ante la expresión. Tenía Koga asustado. Entonces el líder del gimnasio sonrió. Gracias, Challenger. Me has dado la oportunidad de probar mi nuevo Pokémon. Es bastante exótico y dudo que lo hayas visto antes. B. Seviper. Ahora era Ash quien fruncía el ceño. Había escuchado el nombre antes y sabía que iba a ser algo así como Arbok, pero no estaba seguro del alcance de sus habilidades. Ash ni siquiera sabía cómo se veía. Sin embargo, tenía que ser de tipo veneno. Eso le dio confianza. El nuevo giro de Koga no importaba. Daffer todavía tenía la ventaja. Entonces Koga envió al Pokémon. Lo primero que notó fueron los colmillos. Tenían al menos 6 pulgadas de largo y eran de un carmesí brillante, haciendo juego con los ojos de la serpiente. El largo cuerpo de Seviper estaba fuertemente enrollado, aunque podía ver fácilmente el poder oculto en los músculos escamosos. Su cola terminaba en una hoja masiva, con las escamas negras cambiando lentamente a carmesí. Con todo, parecía extremadamente peligroso. Ash ciertamente no le daría la oportunidad de acercarse a Daffer. Bomba de lodo. Ordenó Koga. Seviper fue rápido. Se las arregló para escupir la sustancia venenosa a Daffer antes de que Ash pudiera parpadear. Entonces ataca con Poison Fang y Poison Tail. Bloquea ese lodo. Ash ordenó, sabiendo que las toxinas probablemente sacarían a Daffer de la batalla. Como mínimo, la convertirían en una presa fácil para Seviper. Entonces psíquico. Daffer creó una delgada barrera telequinética que bloqueó la bomba de lodo. El veneno se deslizó a su alrededor, cayendo al suelo con un silbido audible. Ash sonrió, contento de haber evitado el peligro inmediato. A pesar de su rápido tiempo de reacción, Seviper no fue particularmente rápido. Le estaba tomando más tiempo de lo que había esperado volar hacia Daffer, aunque la hoja brillante que chorreaba veneno y los colmillos prometían peligro y dolor cuando finalmente llegara. Eso no sucedería. Se convirtió en presa fácil para el psíquico de Daffer. Seviper fue lanzado al otro extremo del campo de batalla por la ola de fuerza psíquica, causándole un daño inmenso cuando aterrizó. Ash pudo ver que Seviper no podía soportar mucho más. Koga no parecía particularmente preocupado. Usa gas de lodo. Seviper rápidamente siguió la orden. Primero, escupió una gran cantidad de lodo púrpura venenoso en el aire. Ash estaba sorprendido de que pudiera almacenar tanto en su cuerpo, aunque los Pokémon y sus habilidades siempre fueran un misterio. Se dirigía hacia Daffer, pero Ash pensó que no había suficiente para romper la barrera de Daffer. Entonces Seviper abrió sus fauces y lanzó una gran corriente de llamas calientes, golpeando el lodo con perfecta precisión. El lodo rápidamente se transformó en gas, rodeó a Daffer y la obligó a respirarlo. Ninguna barrera la protegería. Ash comenzó a entrar en pánico, no esperaba algo así. Daffer no parecía sufrir demasiado daño inmediato, pero sabía que probablemente la ralentizaría y comenzaría a agotarla pronto. «Sal de ahí», él gritó. Su orden sacó a Daffer de su trance y rápidamente obedeció su orden. Daffer usó parte de su poder para expulsar el gas tóxico, aunque fue un proceso imperfecto. Todavía había mucho esparcido por todo el campo de batalla. Koga le ordenó a Seviper que fuera tras Daffer. Ash sintió una sensación de hundimiento en el estómago al pensar que Daffer estaba cerca de los colmillos largos y afilados y la espada gigantesca. Estaba casi listo para perder el partido. Daffer simplemente no podía manejar ese tipo de daño físico. Usa el psíquico cuando puedas. Bloquea cualquier cosa con la que te ataque. Ash ordenó, demasiado preocupado por los tropezones, debilitado Daffer para acortar sus órdenes. Lentamente asintió y giró su forma rechoncha para mirar a la serpiente. Estaba a la mitad del campo de batalla.
Echador de llama, ordenó Koga. El chorro de llamas de Seviper rápidamente atravesó el campo hacia Dafeth, aunque logró levantar un escudo telequinético para bloquearlo. El calor todavía hacía un poco de daño, pero era mucho mejor que la alternativa. Ella envió un rayo psíquico en respuesta, demostrándole a Ash que se estaba debilitando. A Dafeth siempre se le dio bien seguir órdenes. El rayo psíquico significaba que estaba demasiado cansado para usar un psíquico. Seviper tomó el rayo. Empujó un poco a la serpiente hacia atrás y la aturdió, pero Seviper rápidamente continuó girando hacia Dafeth. La serpiente esquivó un segundo rayo psíquico y envió otro lanzallamas en respuesta. La frágil barrera de Dafeth se hizo añicos bajo el ataque, permitiendo que toda la fuerza del lanzallamas la golpeara. Ash tuvo que apartar la cara de la intensa ráfaga de calor. La sensación de hundimiento en su estómago solo empeoró. Cuando se dio la vuelta, Seviper estaba a punto de abalanzarse sobre Dafeth. Dafeth parecía a punto de colapsar, pero se levantó de la posición a la que la había obligado el lanzallamas. Ash rápidamente la llamó para que usara un rayo psíquico. No creía que tuviera la concentración necesaria para un cabezazo zen. Y su rayo psíquico carecía de la intensidad habitual. Apenas afectó a Seviper, solo sirvió para molestarlo mientras deslizaba su espada, que brillaba con un color púrpura brillante y derramó cantidades masivas de veneno, hacia Dafeth. La hoja inyectó fácilmente el veneno en ella, y ya se dispuso a rendirse. Él no haría pasar a ninguno de sus Pokémon por esto. Luego, Dafeth desató una ola masiva de poder psíquico, arrojando a Seviper hacia atrás. Ash parpadeó y miró a Dafeth mientras se erguía y comenzaba a brillar. El poder ahora la inundaba y desterraba los efectos de las toxinas. Una amplia sonrisa partió lentamente su rostro cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Esta batalla no había terminado, Dafeth estaba evolucionando. Sintió una breve oleada de agradecimiento hacia lo que sea que le dio tan gran suerte, pero pronto comenzó a simplemente observar la transformación de Dafeth. Dafeth brillaba tan intensamente que tuvo que protegerse los ojos, e incluso entonces todavía le causaba un poco de dolor decente y una necesidad abrumadoramente fuerte de cerrarlos de golpe, pero se obligó a controlar el dolor y miró lo mejor que pudo. Por lo que pudo distinguir, su forma estaba cambiando y creciendo rápidamente, aunque a veces volvía a la forma de un Drowzee. Poco a poco, sin embargo, se quedó en la forma más alta y más delgada de un Hypnomas y más tiempo antes de volver atrás. Después de casi un minuto de esto, la energía blanca de repente se intensificó más allá de lo imaginable. Ash recordó la gran oleada de luz que casi lo había cegado cuando Nidoran evolucionó y giró la cabeza. Incluso con la advertencia, la luz blanca que ardía con el poder de un sol se podía ver claramente a través de sus párpados. Luego desapareció. Ash se frotó los ojos por un momento antes de abrirlos. Todavía veía estrellas, pero ahora podía ver algo decentemente. Lo primero que hizo fue mirar hacia su amigo. Dafeth era mucho más alta y más humana de lo que había sido como Drowzee. Su forma anteriormente rotunda ahora era alta y delgada. Ahora tenía la piel completamente amarilla, el marrón turbio de su forma de Drowzee se había desvanecido por completo. De su cabeza habían brotado dos orejas de gato, y sus ojos estaban tan somnolientos como antes. Había aparecido una gran nariz en lugar de su trompa, aunque era aproximadamente del mismo tamaño que la trompa. A Dafeth también le había crecido una larga melena de pelo blanco. Parecía más largo que los otros miembros de su especie, pero Ash recordó que el Pokédex había dicho que las hembras tenían melenas más largas. Notó que ella no tenía el péndulo que poseían todos los Hypno. Tal vez tendría que diseñarlo ella misma de alguna manera. Sin embargo, Ash no le prestó mucha atención. Aunque sería más débil sin el péndulo, los poderes psíquicos de Dafeth aún se amplificarían. Koga todavía parecía un poco sorprendido, por lo que Ash decidió aprovecharlo. Seviper estaba furioso silbando a Dafeth, pero parecía demasiado bien entrenado para hacer un movimiento sin la orden de su entrenador. Psíquico, llamó. Las nuevas orejas de Dafeth se crisparon y miró a Seviper. Ash pudo ver una luz azul brillante que emanaba de su rostro, presumiblemente de sus ojos, y que Seviper ahora estaba rodeado por un aura azul helada. Koga se recuperó rápidamente y trató de dar órdenes, pero Seviper no pudo hacer nada más que luchar inútilmente contra el poder psíquico que lo controlaba. Dafeth luego lanzó una explosión masiva de fuerza telequinética, enviando a Seviper volando por el campo de batalla y hacia la barrera invisible que lo rodeaba. Ash parpadeó, asombrado de lo poderoso que era el ataque. Sabía que el poder de Drowzee e Hypno se usaba principalmente para defenderse de ataques psíquicos y elementales, pero el poder ofensivo mostrado por Dafeth era impresionante. Probablemente solo estaba relacionado con el impulso general de poder que recibió de la evolución. Seviper no pudo manejar el poderoso asalto psíquico. Intentó recuperarse débilmente y regresar a la pelea, pero Koga lo recordó. Koga miró a Ash. Lo hiciste bien. Está claro que tu Drowzee se preocupó mucho por ti para poder evolucionar. Has demostrado ser digno de la medalla del alma.
Gracias. Ash respondió. Salió de la caja antes de correr hacia Dafed. Ella era solo 1 o 2 pulgadas más alta que él, pero era extraño. Como un Drough, se había elevado sobre ella. Lo hiciste genial, dijo con una sonrisa. Dafed no tenía boca ahora, pero podía ver en sus ojos que estaba sonriendo. Su tono cambió a uno de preocupación. ¿Estás bien? Recibiste una verdadera paliza. ¿Se acabó el veneno? Dafed asintió lentamente. Ash notó que sus ojos ya no parecían agotados como cuando era un Drough. En cambio, simplemente parecían adormecidos. Él sonrió de nuevo y le dio una palmadita en el hombro. Dafed se puso rígido ante el contacto, pero rápidamente se relajó. Ash se volvió hacia Koga, que había dejado su propia caja y lo esperaba pacientemente. Ash se acercó. Dafed permaneció en su posición, mirando fijamente al espacio vacío. Koga había sacado una placa y estaba en proceso de sacar una cuando Ash se acercó. Esperó pacientemente a que Koga le diera la placa. Puedo ver que Surge no estaba exagerando, Koga dijo mientras le entregaba a Ash la placa. Ash examinó la insignia por un momento. Tenía la forma suave de un corazón fucsia. Aún faltan muchos meses para la conferencia. Si sigues avanzando a este ritmo, creo que lo harás muy bien. Ash asintió. Gracias. Koga asintió. Espero que vuelvas aquí en varios meses. El líder del gimnasio de repente sonrió ampliamente, exponiendo sus dientes. Quiero una revancha, y usaré mi verdadero equipo contra ti. Eso hizo que Ash sonriera. Espero con ansias. Regresaré cuando esté listo. Él prometió. Koga asintió. Muy bien, entonces. Pero por ahora, debo irme. Janine requiere entrenamiento y hay mucho que hacer. Me despido de ti. Ash se despidió antes de salir del gimnasio. Regresó a Dafed, que todavía miraba al vacío con los ojos vidriosos, y se apresuró al centro Pokémon. Aunque Dafed parecía perfectamente bien, quería que la revisaran. Lo mejor era terminar con eso, ese veneno podría causar complicaciones menores en el futuro. Llegó al centro Pokémon lo suficientemente pronto. Desafortunadamente, no había nadie en la recepción en este momento. Ash frunció el ceño y escogió un asiento. Puede ser un tiempo. Ash no tuvo que esperar demasiado. Después de unos 10 minutos, una enfermera joven cansada y agotada salió de la parte de atrás. Claramente estaba exhausta, pero logró mantener una sonrisa sorprendentemente sincera en su rostro cuando él dio un paso adelante. Hola, ¿cómo puedo ayudarte? Ella preguntó. Ash tosió antes de responder. Había estado congestionado durante los últimos días, probablemente como resultado del horrible clima y las diferentes áreas por las que había pasado. Aunque no fue un problema. No todavía, de todos modos. Algunos de mis Pokémon resultaron heridos en el gimnasio. Además, mi Drough acaba de evolucionar, pero acababa de recibir una paliza bastante fuerte y había inhalado veneno antes que ella. Respondió. Solo quiero asegurarme de que ella no va a tener ningún problema. La enfermera Joy chasqueó la lengua con desaprobación cuando mencionó el gimnasio. Le he dicho a Koga 1.000.000 de veces que deje de usar tanto veneno. Me está dando más trabajo del que puedo manejar. Ella gruñó para sí misma. Sin embargo, la cara cansada de la enfermera cambió rápidamente de la mirada molesta. Hiciste una buena elección. Ese veneno podría estar en el sistema de tu Drough. Solo déjame a tus Pokémon. Se eliminarán tan pronto como pueda trabajar con ellos. Ash asintió agradeciendo y entregó las Pokébolas necesarias. Probablemente recuperaría a Nidorino e Infernus en unas pocas horas. Nidorino podría necesitar una poción o dos, pero era duro. Una vez que estuviera consciente, estaría listo para la batalla en un día más o menos. Infernus ni siquiera había sido golpeado, aunque podría haber sido levemente envenenado por el contacto con Muk. Volvió a su habitación. Estaba un poco sucio y tenía un extraño olor a humedad que impregnaba el aire, pero a Ash realmente no le importaba. Comparado con las condiciones en las que había estado durmiendo durante las últimas semanas, sin embargo, era maravilloso. Dado que pasaría un tiempo antes de que pudiera recuperar a su Pokémon, solo haría una breve visita a su habitación. Necesitaba recoger su mochila, que contenía todo su dinero. Mientras sus amigos estaban siendo sanados, Ash iba a bajar al puerto y ver si había algún transbordador que pudiera llevar a las islas Seafoam. Quería salir de esta ciudad, por lo que también podría deshacerse de todos los arreglos. Antes de partir hacia el puerto, Ash fue a la pequeña biblioteca y sala de computadoras del centro Pokémon. Se sentó en una de las PC y rápidamente colocó una gran parte de su dinero en una ranura en el lateral de la PC. Rápidamente transfirió el dinero a su identidad de entrenador, lo que significaba que podía usarlo en cualquier lugar y no tenía que preocuparse de que se lo robaran. Una vez que puso la mayor parte del dinero en su cuenta, Ash se desconectó y fue al escritorio principal. La enfermera Joy se había ido, pero una de sus asistentes había ocupado su lugar.
Ella era solo unos años mayor que él y estaba tan cansada como Joy. La niña estaba actualmente con la cara plantada en el escritorio y roncando suavemente. Ash tocó ligeramente su hombro. Cuando la niña se quedó dormida resueltamente, él suspiró y sacudió su hombro. Eso la despertó. La niña se levantó instantáneamente y miró a su alrededor con ojos salvajes. Estoy despierto. Estoy despierto. No estaba durmiendo, dijo frenéticamente, mirando rápidamente a su alrededor antes de posarse en Ash. Cuando lo vio, se relajó visiblemente. Oh, lo siento. Pensé que eras la enfermera Joy. De todos modos, ¿en qué puedo ayudarte? Pronto me dirigiré a las Islas Seafoam. Él explicó. ¿Sabes dónde podría encontrar un ferry? La chica se quedó pensativa por un momento. Hay un ferry que sale para Finnabar en unos días. Probablemente podrías comprar un boleto. Sin embargo, sería costoso. Ella advirtió. Es un viaje largo, y últimamente ha habido algunos yarados en el área. Gracias por el consejo, pero el dinero no es un problema, dijo encogiéndose de hombros. ¿Podría decirme dónde conseguir un boleto? Dame un minuto, dijo el asistente. Ash asintió y esperó pacientemente mientras hojeaba algunos volantes y panfletos que estaban sobre la mesa. Muy pronto, encontró lo que estaba buscando y se lo entregó a Ash. Capitán Stewart. Esto le dará la información para encontrarlo. ¿Necesita algo más? Ash negó con la cabeza. No, pero gracias. Esperamos verte de nuevo. El asistente respondió mientras se iba. Ash estaba demasiado concentrado en leer el volante para saludarla. Solo miró hacia arriba para salir del centro Pokémon. Le tomó unos segundos descifrar la escritura del papel arrugado, pero le dio todo lo que necesitaba saber. Ash lo dobló rápidamente y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta, en caso de que lo necesitara en el futuro. Ahora que sabía dónde tenía que ir, se dirigió. Ash no tenía prisa. Tenía mucho tiempo. Media hora después, Ash se encontraba en el puerto. Se sentía incómodo alrededor del océano, sin importar cuán tranquilo y pacífico pareciera. Los recuerdos del agua helada y agitada y el barco que se ahogaba siempre estaban al frente de su mente. Ash hizo todo lo posible por ignorarlo, pero solo tuvo un éxito limitado. No le tomó mucho tiempo encontrar un marinero que pudiera indicarle el ferry que esperaba tomar, el Roaring Wilmer. Un nombre extraño, pensó, pero ¿quién era él para juzgar? Llamó a uno de sus Pokémon de fe. Ash se sintió algo incómodo mientras esperaba en el muelle junto al barco que se mecía suavemente. Trató de permanecer en el mismo centro del muelle de madera, pero eso solo atraía más miradas extrañas. Finalmente, uno de los marineros del Wilmer saltó casualmente y caminó hacia él. ¿Necesitas algo, chico? El hombre grande preguntó con voz rasposa. Sonaba como si hubiera estado tragando arena extremadamente gruesa. Llevaba un abrigo largo y tenía una pipa en la boca. En general, parecía ser el marinero canoso estereotipado. Ash asintió y enderezó su postura. Necesito comprar un boleto para este barco que me lleve a las Islas Seafoam. ¿Puedes decirme con quién debo hablar? El marinero se rió. Ese sería yo, en realidad. Capitán Stewart del Roaring Wilmer a su servicio. De todos modos, los boletos cuestan 2000 cada uno. Ash se estremeció ante el alto precio, pero asintió y comenzó a contar el dinero. El único otro barco que iba a las Islas Seafoam y luego a Finnabar era un poco más que incompleto y parecía estar apenas en condiciones de navegar. Cada uno de los 3 marineros con los que había hablado desde su llegada también le habían advertido que se alejara. Espera, chico, dijo el capitán, levantando una de sus manos callosas en el aire. Solo estoy bromeando contigo. Son solo 1000. Y antes de desembolsar esa cantidad de dinero, debes conocer los peligros. La ruta a las Islas Seafoam es complicada, y no quiero que te metas en un lío. Situación de la que no puedes salir. ¿Son los yarados? Ash preguntó. Algunas personas ya me han hablado de ellos. El capitán Stewart negó con la cabeza. ¿Las serpientes marinas? No son gran cosa. Tengo una propia, y algunas otras sorpresas para los desagradables. No, solo estoy hablando del mar. Es propenso a las tormentas y al clima extraño esta época del año. También se establecieron muchas colonias de Corsola. No tendré muchos problemas, pero pensé que un niño como tú debería conocer los peligros. Estoy bien con eso. Ash respondió. Extendió el dinero. El capitán sonrió, su barba desaliñada ondeando en el viento salado mientras lo hacía. Sacó un boleto ligeramente empapado de su bolsillo y se lo entregó a Ash, recibiendo el dinero a cambio. Me alegra ver que algunos de ustedes todavía tienen pelotas. Lleguen aquí en 2 días a eso de las 8 de la mañana. Todo estará listo para entonces. Gracias. Ash respondió. Miró el boleto pequeño por un momento antes de guardarlo en el bolsillo de su chaqueta. Allí estaría a salvo, siempre tenía la chaqueta puesta y así no la olvidaría. Ahora que su negocio estaba hecho,
marcó la ubicación del Wilmer en la función de mapa de su Pokénab. Después de eso, comenzó el viaje de regreso al centro Pokémon. Con suerte, al menos podría recuperar a Infernus. Nidorino tenía heridas más graves de lo que esperaba, pero su amigo estaría listo para la batalla en solo 2 días. Él era duro. Infernus había sido envenenado levemente, pero su propia temperatura corporal alta había sido más suficiente para destruir la pequeña dosis que le habían dado. La enfermera Joy le dio un antídoto solo para asegurarse de que se eliminaran todos los rastros. Ash planeó llevarlo a luchar contra alguno de los entrenadores que merodeaban por la zona. El Magmar necesitaba deshacerse de parte de su agresión. Dafed estaba cubierto de todo tipo de escáneres médicos. Le colocaron pequeñas almohadillas en el pecho, aparentemente para controlar sus funciones respiratorias. Ash no podía pretender saber para qué servían todos ellos, incluso si había adquirido una buena cantidad de conocimientos médicos de Pokémon en los últimos meses. Steven había sido inflexible en asegurarse de que supiera los conceptos básicos. Ash se alegró de que todos sus amigos estuvieran bien, pero esperaba probar a Dafed con algunos de los entrenadores desprevenidos de la zona. Tenía potentes habilidades como hipno. Quería ver cuán poderosos eran. Sin embargo, dado que Nidorino y Dafed no podían abandonar el centro Pokémon, Ash optó por quedarse con ellos. Podía luchar todo lo que quisiera mañana. Ahora mismo estaría con sus amigos. Se encogió de hombros y miró alrededor de su pequeña habitación. Nidorino estaba demasiado exhausto para mantenerse despierto y, a pesar de sus mejores esfuerzos por mantenerse despierto al lado de Ash, se había quedado dormido a los pies de Ash. Dafed estaba mirando al tipo de veneno dormido. Ash no sabía si simplemente estaba viendo el sueño de Nidorino o tomando un poco de sustento de él. Torrent nadaba inquieto en el gran acuario, golpeando con la cabeza el cristal casi invulnerable de vez en cuando. Cuando ni siquiera se rompía, miraba enojado el material transparente antes de volver a nadar. Ash sabía que había un gran lago al noreste de Fuschia, y definitivamente llevaría a Torrent mañana. Su amigo no había tenido muchas oportunidades de pelear o incluso nadar en los últimos meses. Plume estaba colocado al azar en el respaldo de su silla. Finalmente se dio cuenta de que era demasiado pesada para posarse en el hombro de Ash. Solo le había tomado 4 o 5 veces su enorme volumen derribarlo para grabar ese hecho en su cabeza, pero aún así trató de posarse lo más cerca posible de él. Ash solo se aseguró de inclinar un poco su peso hacia adelante en la silla para equilibrarlo. Le gustaba estar cerca de Plume. Infernus y Bruiser eran demasiado grandes y salvajes para tenerlos en la habitación. Bruiser todavía era un poco demasiado salvaje, aunque era mucho más tranquilo y pacífico que Infernus. Tampoco tenía control total sobre su fuerza masiva, aunque el cinturón de sujeción que usaba Bruiser ayudó. Eso llevó a Ash a creer que había evolucionado recientemente de Machop. En cuanto a Infernus, probablemente se aburriría y quemaría todo el centro hasta los cimientos. Infernus seguía siendo mucho más agresivo incluso que Nidorino, y solo el ansia de batalla de Torrent coincidía con la suya. Combinado con el hecho de que Infernus disfrutaba ejerciendo el gran poder bajo su control, y sumaba para significar que era mejor mantenerlo en una Pokébola en una ciudad. Ash sonrió al pensar en sus amigos, pero se transformó en un ceño pensativo. No estaba seguro de lo que podría hacer hoy. No había ningún libro y Ash quería quedarse con Nidorino y Dafed en la habitación. Entonces recordó la Pokédex. Últimamente no había estado mirando el pequeño y maravilloso dispositivo, aunque todavía revisaba las entradas que quería investigar. Ash probablemente había leído cada entrada en el Pokédex que pudo al menos una vez, pero pensó que bien podría leerlo de nuevo. Después de todo, nunca supo lo que podría encontrar en su viaje, y le gustaría estar listo. En esa nota, Ash sacó el Pokédex del bolsillo de su chaqueta y lo abrió. Decidió empezar por la primera entrada a la que podía acceder, Bulbasaur. Sería un largo camino desde ahí. Al día siguiente llevó a sus amigos a la batalla. Nidorino se curó lo suficiente como para caminar con él, y Dafed se había limpiado por completo. Su primera parada fueron los grupos de entrenadores que merodeaban por las carreteras de la ciudad. Por lo general, se aprovechaban de los entrenadores novatos o de cualquiera que pareciera que podían vencer. Ash probó a Dafed con ellos. Se desempeñó a la perfección, sus poderes psíquicos se amplificaron enormemente y eliminaron fácilmente a la mayoría de los enemigos con los que lucharon. Sin embargo, algunos le hicieron bastante daño, y una vez quedó inconsciente. Ash pagó con gusto el dinero del premio al entrenador que logró derrotar a Dafed. El entrenador tenía un Gengar potente y más que merecido el triunfo. Además, todavía ganó bastante y aprendió hasta dónde podía empujar a su amigo. Después de eso, se trasladó a otro camino, donde dejó que Infernus luchara. Aunque Infernus superó rápidamente a la mayoría de los oponentes, tuvo algunas batallas que representaron un gran desafío para él.
Un espión y un Feraligatr eran los enemigos más poderosos, y Ash realmente tuvo que reafirmar su autoridad sobre Infernus cuando el Magmar enfurecido comenzó a tratar de llevar las cosas demasiado lejos con los enemigos. Eso decepcionó un poco a Ash, pero se dio cuenta de que tomaría mucho más tiempo arreglar por completo algunos de los peores hábitos de Infernus. Torrent disfrutó de las batallas en el Gran Lago. Demostró que, a pesar de no poder pelear mucho durante el último mes, todavía era más que capaz de mantenerse al día con el resto del equipo. Ash no podía esperar hasta que Torrent se convirtiera en una Kindra y pudiera participar en batallas en tierra. Todos sus otros Pokémon también participaron en varias batallas. Bruiser se desempeñó admirablemente, aunque todavía tuvo dificultades en las peleas en las que simplemente no podría dominar al enemigo. Ash tendría que recordar concentrarse en entrenar más la técnica de Bruiser. Plume continuó mostrando su velocidad. Si bien no tenía acceso a muchos movimientos poderosos, la fuerza y la velocidad que puso detrás de ellos lo compensaron con creces. Todo en lo que Ash tendría que trabajar era en dominar algunos de los movimientos más avanzados que Pidgeot podía aprender, aunque Plume tendría que volverse mucho más experimentado y poderoso antes de que eso pudiera ocurrir. Al final del día, todos estaban cansados y listos para regresar al centro Pokémon. Sin embargo, todos estaban satisfechos con el resultado del día. Sería la última batalla que podrían tener en unos días. Ash se durmió rápidamente, aunque recordó llamar a su madre y configurar varias alarmas antes de colapsar en la cama. Lo último que sintió fue a Nidorino saltando a los pies de la cama antes de caer inconsciente. Se arrastró hasta el muelle temprano a la mañana siguiente. Ash se despidió aturdido de la enfermera Joy antes de irse. Ella lo había ayudado mucho durante su estadía. Hacía un frío horrible. Para empezar, Fuchsia estaba en una de las regiones más frías de Kanto, pero todavía era verano. Tal vez estaba entrando un frente frío, aunque podría ser solo el frío de la mañana. Fuera lo que fuera, hizo que Ash deseara tener una chaqueta mucho más gruesa. Ash había estado durmiendo en los últimos días, por lo que el viaje al muelle fue brutal. No quería nada más que volver a la cálida cama que acababa de dejar en el centro Pokémon y encontrar otra forma de llegar a las islas Seafoam. Aún así, se las arregló para llegar ahí. Llegó casi media hora antes y se había despertado una hora antes. El capitán Stewart estaba esperando fuera del barco, que claramente estaba listo para viajar. La pequeña tripulación holgazaneaba en el barco, aparentemente habiendo completado su trabajo. El capitán se veía completamente como en casa en el clima helado. Se quitó la larga pipa de la boca cuando Ash se acercó. Solo había otras 4 personas esperando con él, todas luciendo tan miserables como Ash. «Hola», dijo alegremente, expulsando un largo chorro de humo de su boca. Ash parpadeó. «Me alegro de verte, chico. Definitivamente obtendrás el valor de tu dinero. Vamos a navegar más allá de una tormenta. Nada peligroso, pero será divertido». Ash asintió con cansancio y gruñó. Stewart solo se rió y se volvió hacia uno de los otros marineros. Estaba demasiado cansado para escuchar su conversación y miraba con temor el océano frío y revuelto. El capitán solo lo interrumpió una vez de sus pensamientos para contarle los planes de seguridad. Al menos eso significaba que Ash no tendría que concentrarse cuando el capitán se las explicara al resto de los pasajeros. Tenía muchas ganas de encontrar cualquier excusa para alejarse del mar. Ash estaba seguro de que trataría de permanecer adentro y lejos de tener que ver las olas, pero eso no hizo mucha diferencia. La mejor solución sería simplemente dormir durante todo el viaje o, para empezar, no saber que estaba en un bote. Otras 30 personas se presentaron antes de abordar. El marinero que revisó los boletos de todos simplemente le indicó a Ash que pasara, diciéndole que eligiera la cabina que quisiera. Aparentemente, verlo conversar con el capitán era prueba suficiente de que tenía un boleto. Ash sintió que su corazón latía con fuerza mientras caminaba hacia la suave cubierta de madera del ferry y casi se cae cuando el bote se balanceaba. Sin embargo, pronto encontró sus piernas en el mar y se las arregló para llegar a la primera cabina que vio sin caerse. Rápidamente cerró la puerta con llave cuando entró y dejó su mochila. Ash soltó a Nidorino y Dafed antes de colapsar en la delgada e incómoda cama. El entrenador apenas notó los resortes golpeando ligeramente su espalda antes de perder el conocimiento. Todo lo que sintió antes de desmayarse fue a Nidorino acomodándose a los pies de la cama. Las islas Seafoam lo esperaban. Esta historia continuará. Bien, con eso terminamos el 6º capítulo. Hasta una próxima vez, chao.